En respuesta a estas formas tradicionales de la crítica, Foucault propone eh, otras tres, digamos que líneas de análisis o de crítica al marxismo, diferentes o distantes a estas maneras tradicionales de hacer la crítica. Dice Foucault en ese sentido, en comparación con esos puntos de vista tradicionales, la posición que me gustaría adoptar es muy distinta. A ese respecto, querría decir sucintamente tres cosas. En primer lugar, como le dije hace un rato, recordemos que esto es una entrevista, le está hablando a Yoshimoto, ¿no? En primer lugar, como le dije hace un rato, Marx es una existencia histórica y desde ese punto de vista no es más que un rostro portador de la misma historicidad que las otras existencias históricas, ¿no? Marx es un punto en la historia, es un hombre que de alguna manera se convierte en un punto de referencia histórico. Hay un antes de Marx y un después de Marx. La filosofía marxista sin duda genera unas posibilidades políticas, unos enfoques políticos y unos sistemas políticos posteriores justamente a este marxismo y por eso va a ser un punto determinante dentro de la historia. Igual que Jesucristo, por ejemplo, es también otro referente histórico muy importante. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo mismo pasa de alguna manera con Marx, ¿no? ¿Sí? Continúa Foucault, dice, y ese rostro de Marx pertenece a las claras al siglo XIX. Marx tuvo un papel particular, casi determinante, en el siglo XIX. Esto es muy importante, ¿no? O sea, en el siglo XIX es donde Marx genera una especie de corte respecto de las formas políticas anteriores a él y anteriores a este siglo. Pero también en el siglo XIX es justamente donde esta teoría se vuelve importante respecto de los problemas políticos y económicos que se desarrollan en esta época, ¿sí? No posterior, sino que responde más bien a los problemas políticos, económicos y sociales del siglo XIX, es decir, de 1800. Continúa Foucault diciendo, pero dicho papel es claramente típico de ese siglo y solo funciona para ese siglo, está respondiendo justamente a los problemas del siglo XIX. ¿No? Continúa Foucault, el poner este hecho en evidencia habrá que atenuar, al poner este hecho en evidencia habrá que atenuar las relaciones de poder ligadas al carácter profético de Marx. Al mismo tiempo, este enunció, por cierto, un tipo determinado de verdad. Nos preguntamos con ello si sus palabras son universalmente justas o no, qué tipo de verdad poseía él y si, a fuerza de hacer absoluta esa verdad, sentó o no las bases de una historiología determinista. Convendría desarticular ese tipo de debate. Entonces, bueno, para Foucault es muy importante entender que, como decía antes, Marx responde a los problemas políticos, económicos y sociales del siglo XIX. ¿No? Pero es considerado por todos los que lo siguen, por todos los que recuperan su sistema de pensamiento, como una forma de verdad para siempre, es decir, como una especie de verdad absoluta. Lo que va a decir Foucault es que ese discurso se tiene que desarticular. ¿Sí? Ese discurso se tiene que desarticular. No puede ser Marx considerado una verdad absoluta y sobre todo si comprendemos que su respuesta política y económica era los problemas del siglo XIX. Y cuando se habla de carácter profético, sin duda, se está hablando de ese Marx que se pone como una especie de Dios, como una especie de ser que comprendía la historia y sabía qué era lo que iba a venir. Recordemos que ese carácter profético también es el que hace que
que sea imposible la imaginación política, porque pareciera que Marx ya leyó el futuro. No hay nada más que decir al futuro, sino más bien aplicar a Marx al pie de la letra. Eso es lo que cuestiona Foucault, ¿no? Casi que con Foucault podríamos decir que ni sus palabras son universalmente válidas o justas, ¿no? Porque más bien respondían a los problemas y a las situaciones del siglo XIX, ¿no? Ni poseía una verdad absoluta. Más bien lo que sí recoge Marx es la forma determinista de la ciencia. Esa manera que tenía la ciencia moderna antes de la física cuántica, ¿m? De considerar que todo lo que decía era universalmente válido y que podía determinar el futuro de las cosas. Eso lo recoge Marx, sin duda, y el marxismo. Y por eso considera que existe una sola lectura de la historia y una sola lectura del futuro. Para Foucault eso no es cierto. Y por eso considera que es decisivo, ¿no? Es algo decisivo justamente, es desarticular ese debate, desarticular ese discurso, ¿no? Al demostrar que no debe considerarse a Marx como un poseedor decisivo de la verdad, parece necesario mitigar o reducir el efecto ejercido por el marxismo en cuanto a modalidad de poder, ¿no? Muy importante, ¿no? Marx no puede ser considerado como el poseedor de la verdad y mucho menos como el único poseedor de la verdad, lo que lo haría casi como si fuera un dios. De hecho, el problema de los caudillos, el problema del fanatismo político respecto de un político al que lo llevan al plano de un dios, es justamente que se le entrega a él la verdad y la única verdad, ¿no? Se le pone como si fuera un ser divino, ¿no? Un ser sobrenatural que trae la verdad al mundo. Eso mismo es lo que ocurre aquí con Marx. Se asume a Marx como si fuera una especie de ser divino que poseía la verdad. Y entonces toda la teoría marxista es totalmente cierta y peor aún, no hay otra forma de leer el mundo que no sea Marx. El marxismo, al considerar que no existe otra verdad diferente a la de Marx, cierra toda posibilidad de imaginar lo político, lo económico, lo social de manera distinta. Y con esto también cierra la posibilidad de cualquier forma de imaginación política, que es lo que hemos venido viendo durante todo el texto, ¿no? Ese cierre a la imaginación política se da justamente cuando un sistema político se vuelve cerrado, pero sobre todo aquí cuando la historia se lee de una sola manera, cuando hay un cierre de la interpretación histórica y desde la perspectiva de la profecía marxista, también el futuro está cerrado porque ya Marx había considerado qué era lo que tenía que venir, cuál era la forma de hecho de la revolución y cuál era el destino de la humanidad. Eso para Foucault no es cierto. Ni Marx es poseedor de la verdad, ni mucho menos sabe el futuro de la humanidad. Marx es, más bien, desde el punto de vista de Foucault, un sistema filosófico que genera una interpretación de lo político y de lo económico y que tiene algunas cuestiones dentro de esa interpretación que podrían ser válidas e importantes, pero eso no lo hace poseedor de la verdad. Más bien, si se quiere reabrir la imaginación política, se tiene que ver a Marx solamente como una forma entre muchas otras formas de interpretar lo político y lo económico. Esa justamente es la crítica. La crítica es a esta manera de cerrar todo alrededor de Marx, que es lo propio del marxismo, ¿no? Todo se cierra alrededor de Marx y de su forma de ver la historia y de ver el futuro. Pero también desde acá podríamos ver cómo cualquier sistema que se cierre a una sola forma de ver el mundo
y que, y que genere una lectura de la historia cerrada y una lectura del futuro cerrada, pues estarían los mismos problemas en los que aquí se encuentra el marxismo.